Hola, hola, buenos días a todas y todos. Bueno, hoy es 13 de julio 2025, programa 28, la semana 28 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y hoy tenemos un programa interesante, tenemos dos invitados acá y que además están replicando en sus espacios al compañero Anthony Guevara, responsable de Pensamiento de Acción Transformadora de la Universidad de Panamá, y al compañero Eduardo Mujica también del PAC. Son nuestros invitados hoy de lujo en este análisis que vamos a hacer en un corto tiempo, pero necesario, como cada semana, como nos comprometimos las distintas organizaciones que conformamos este espacio comunicacional alternativo, que más allá de la crítica que le hacemos a los medios de comunicación convencionales, tradicionales, que están cooptados por el poder, lo que nos toca es ser proactivos, y eso es lo que hemos decidido desde las organizaciones que aquí estamos representados, hacernos de nuestros espacios de comunicación. Saludos, saludos. Bueno, está el compañero Antonio Méndez del MR9, está el compañero Alberto Petit de Únicos Panamá, y está el compañero Jorge Isaías González de el Movimiento Político Patria, en mi persona, Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, que hacemos posible este espacio. Bienvenidos, y arrancamos porque día 81, después de esos 80 días muy importantes para el movimiento social panameño, de una lucha que ha cumplido una fase, pero que ahora vamos a una segunda fase, más allá de la huelga de los docentes y de otras organizaciones que también estuvieron en huelga, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que estuvo en una etapa importante, esta primera fase en huelga. Estuvieron el Sindicato de la Bananera en Bocas del Toro, y otros sectores, por supuesto, que estuvieron hasta el día de ayer y continúan, como son los pueblos originarios, el movimiento estudiantil. Por eso, un lujazo tener hoy a Anthony Guevara y a Eduardo Mojica para este análisis de esta coyuntura en esta primera fase. Y la verdad, compañeros, quiero arrancar con Jorge para poner en contexto el momento de la coyuntura. Bienvenido, Jorge Isaías González. Saludos. Bueno, saludos. Este, a ver, 80 días de huelga docente dentro de una lucha popular prolongada. Siempre dije que iba a ser prolongada, lo supimos aquí, que en el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, las primeras protestas empezaron desde el mes de octubre del año pasado. Y desde allá hasta el día de hoy, el país ha vivido en una convulsión producto del rechazo mayoritario de la población a la ley 462 según las encuestas, que no podemos pasar por alto y que en mi opinión coincido con Priscila Vázquez en que marcan la derrota política del gobierno. Casi el 60% de la población panameña rechazó y rechaza la ley 462, el sistema de seguridad social, y un 56% declaró simpatizar con los bloqueos de ruta o los bloqueos de calle, o los cierres de calle, como le dicen en Panamá. Ahí podemos revisar esa encuesta en la Estrella de Panamá de hace una semana y pico, en días, este, lo cual representa el nivel de aislamiento político social del gobierno. Que el gobierno haya impuesto una situación que obligara a que los educadores regresen a las clases responde a distintos factores también. Uno, son educadores y tienen que darle clase a sus estudiantes. Muchos educadores, más allá del tema salarial y los grandes temas del país, también sienten ese compromiso, porque lo escuché cuando ellos lo hablaban en las movilizaciones y sobre todo en los últimos días, que había un compromiso con los estudiantes, una vocación. ¿Bien? No es un trabajo cualquiera, no es un trabajo más, no es un oficio X, es la educación, la formación de los niños, la formación de los jóvenes, de los y las jóvenes, y en ese sentido ese compromiso también fue siempre, sobre todo en las últimas semanas, una presión para los educadores. Segundo, es un gobierno de carácter dictatorial, autoritario, asesino, criminal,
un gobierno genocida, un gobierno que ha roto completamente los esquemas de la democracia liberal, que ha pasado por encima de la constitución política de la República de Panamá, que ha violentado la soberanía y la independencia nacional, sirviéndole al gobierno de Donald Trump, cuyo apoyo obtuvo en su ministro y en manejo de la embajada para el asesinato contra el pueblo panameño y la represión contra las libertades, las garantías y el derecho de los panameños y de las panameñas a reunirse y a manifestarse. De tal manera que, colocados en esta situación, no podemos utilizar el análisis de lo convencional para evaluar el retorno. Es prácticamente pedirle a los educadores que no regresaran a clase bajo amenaza de guerra civil, prácticamente. Así que en esas condiciones no se puede evaluar como convencionalmente lo hacemos el retorno a clase de los educadores y calificarlo como un revés o calificarlo como una derrota. Sencillamente es una condición y habría que aclarar lo siguiente también. 17.000 educadores en huelga, en donde más de 16.200, es decir, la inmensa mayoría de ellos regresa a sus clases sin consecuencia alguna, más allá de que el día lunes todavía puedan llegar algunas notificaciones de procesos. Pero lo cierto es que una amplia masa de más de 16.000 educadores, de 17.000 que se mantenían en huelga al día 80 de la paralización de labores en los colegios, van a regresar a sus colegios, lo cual no puede hacer ningún otro trabajador público en el país. O sea, ausentarse 80 días sin justificación, sin una excusa válida, que no sea una huelga que tampoco casi nadie hace en el sector público, igual casi en el sector privado. Esto significa que el derecho a huelga de los trabajadores del sector público, gracias a la lucha de los educadores, ha venido ganando bastante espacio. Cuando la ministra y el Hace presidente decían, 40 años, Jorge, hace 40 años. claro, cuando la ministra y el presidente decían, no, o sea, el que regresa ya antes de los procesos de notificación no va a tener ninguna consecuencia, más allá de algunos problemitas en términos salariales. ¿Qué significa eso? Eso significa que a nivel internacional el derecho a huelga está reconocido y que, tal cual como decía el laboralista Rolando Murgas Torraza y el internacionalista abogado Carlos Bischer, el Correcto. artículo 4 de la Constitución Política establece que nuestro Estado reconoce las normas de derecho internacional público y dos, la segunda parte del artículo 17 constitucional establece que los derechos consagrados en la Constitución panameña del 72 son mínimos frente a aquellos que reconoce el derecho internacional público. En consecuencia, Ujú. tomándose en cuenta que inclusive la propia Constitución panameña reconoce el derecho a huelga, por el hecho de que el Estado conscientemente a lo largo de todos estos gobiernos haya omitido una legislación especial para regular la huelga en el sector público, eso no significa entonces que el derecho a la huelga no existe. Exacto. Entonces, implícitamente, detrás del reconocimiento que hacen la ministra de Educación y el presidente de la República al hecho de que los educadores pueden regresar sin mayor consecuencia alguna, significa que ahí se reconoce, se avanza en el reconocimiento del derecho a la huelga. Corresponde entonces pelear también por la implementación de una legislación que permita el derecho a huelga en el sector público. Ahora, Ojo, Jorge, en eso hay que hacer un paréntesis. El sector público tiene alrededor de 15 o yo no sé si más sindicatos ya constituidos en el sector público. Y esos sindicatos todos están perfectamente constituidos sobre ese ordenamiento jurídico que rige la vida de la relación claro. obrero-patronal sindical, que incluye la huelga. Entonces, el que la ministra de Trabajo actual desconozca por dónde va la evolución de de la cosa nacional, eso no implica que, y además de los 40 años que tú estás aquí señalando, perdón, Claro. casi 50 años de lucha magisterial del sector público. Recordemos, Rebeca, que por algo el Estado panameño es considerado uno de los peores 20 estados del mundo en materia de respeto a derechos laborales.
Entonces, que los educadores puedan regresar, casi 17.000 o más de 16.000 a sus colegios después de 80 días de ausencia, sin mayor consecuencia que la lucha por eh, los salarios en condiciones de reposición de tiempo, aclaro. Los Correcto. educadores nunca han peleado por plata que no hayan trabajado. Exacto. Yo creo que eso es algo que hay que explicar. Los educadores, cuando hacen una huelga, reponen el tiempo. Reponen el tiempo. Sobre la base de ese tiempo es que se hace entonces una discusión en materia económica, pero en ningún momento los educadores piden plata por tiempo no trabajado, porque el derecho de huelga no implica necesariamente el derecho de exigir un pago salarial por lo no trabajado. Históricamente la huelga nace como un instrumento de lucha política y consciente por mejores condiciones de trabajo y por mejores condiciones a nivel de la sociedad. Entonces, este regreso de los educadores a clase no se puede evaluar en base a las circunstancias previas a este gobierno. Este es un gobierno fascistoide, dictatorial. La burguesía le dio cohesionadamente carta blanca al gobierno para asesinar, discriminar, atacar, violar, judicializar, torturar, reprimir y todos los verbos nefastos que puedan existir en contra de los derechos humanos. En esas condiciones los educadores son una organización, son organizaciones de la sociedad civil, no son grupos armados, no son grupos militares. Entonces, desde ese punto de vista, yo bajo ningún concepto considero que es una derrota. Yo creo que esta narrativa es importante hacerla pública porque es parte de un estudio de la realidad y de la evolución histórica. Y los agoreros del sistema y los ignorantes también, Mm. tal vez no por culpa son ignorantes, sino por falta de suficiente formación, pero ignorantes al fin y al cabo, dirán que los educadores van derrotados a los colegios y eso no es así. Bien, sea como Vale. sea, a nivel mundial, a nivel nacional, hubo una convulsión, hay una situación, y es que la ley 462 no se la han enterrado fácil al pueblo panameño, no le han podido meter esa daga fácil al pueblo panameño, inclusive hay discusiones que han adelantado los gremios educadores con diputados de la Asamblea Nacional para una discusión de la modificación de la ley 462 e incluso Correcto. dentro del hemiciclo legislativo hay una propuesta de derogatoria por parte de una bancada de un partido político. Entonces, no es que mansamente esa ley se impuso contra el pueblo y todo el mundo se fue a su casa al día siguiente. Eso no es así. Está abierto el frente de los derechos humanos. También. Se han formado comisiones a nivel nacional, E inclusive en la internacional. Asamblea Nacional e internacional para discutir el tema de la violación de los derechos humanos en Panamá y se constituye una tarea inexorable e irrevocable la solicitud de justicia y castigo penal para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo panameño, especialmente en, en, en Bocas del Toro. Cabe Así señalar que es. inclusive hay bastiones indígenas que todavía se mantienen en un estado de agitación y los educadores van a hacer la pelea en las escuelas en contra de aquel director que pretenda reprimir al movimiento docente y también han señalado los dirigentes educadores que se mantienen en el rechazo a la ley 462, que van a seguir luchando. Serán horas de la tarde, luego de cumplida la jornada laboral, si todo se mantiene bien y no hay un regreso a huelga. Correcto. Porque en caso de que abusen a mansalva contra los educadores y sigan llegando notificaciones cuando se supone que hay un clima de ambiente, eso entonces puede cambiar nuevamente la, la situación. Así que sencillamente la lucha sigue. Yo pienso que no hay una derrota, tampoco hay un revés, sencillamente que el gobierno ha llegado a este punto de criminalización de sus acciones y eso no se espera de un gobierno supuestamente democrático, apegado o ajustado a la constitución política y a las leyes de la democracia liberal. Así que colocado frente a una dictadura, los educadores hicieron lo que tenían que hacer, 80 días en las calles, van a retornar a sus colegios con la frente en alto y mantienen firmes sus consignas de lucha. Así es. Mira, y en esa línea, Jorge, interesante este preámbulo
del contexto en el que está la lucha nacional en contra de la ley 462 para su derogatoria. Y me gustaría, Toño, antes de ir contigo, porque lo tuyo es realmente el punto de partida para la siguiente fase. Me voy con Alberto Petit porque Alberto Petit está en ese grupo de abogados panameños y abogadas panameñas que está en la atención a las distintas situaciones que se le han presentado en materia legal a los docentes. Y voy contigo, Alberto, porque en esta fase, en este momento de la lucha en la que los distintos sectores gremiales decidieron, vamos a volver a las clases, pero para asumir una nueva faceta de esta lucha que no está perdida, sino muy por el contrario, no lo decimos nosotros. Lo dicen los números, como bien lo planteó Jorge en la última encuesta que sacó, creo que la Estrella de Panamá, en otras encuestas también del gobierno totalmente débil que actualmente tenemos y que este gobierno no representa en lo absoluto a los sectores mayoritarios de nuestro país. Alberto, ¿qué decirles hoy a los educadores y bueno, y además al resto de los sectores sociales frente a esos distintos procesos que se le han abierto a los educadores que desde el punto de vista legal realmente ustedes pueden hacer un trabajo para la defensa, un perfecto trabajo para la defensa de los derechos de los educadores? Bien, mira, gracias Rebeca. Siguiendo lo que en la línea de lo que me estás comentando y en la línea de lo que Jorge ha estado analizando sobre el tema del acuerdo. O sea, lo primero que tengo que señalar es que eh, el acuerdo mismo, o sea, el acuerdo no es acuerdo realmente, la declaración de principio, yo le llamo el documento firmado. El viernes pasado en la noche se constituye en una herramienta legal que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en el numeral 2 de ese acuerdo, a los que ya lo han leído, se habla y dice que el Ministerio de Educación declara o la ministra declara algo así o expresa una palabra sin palabra similar o igual a esta, que no se pagarán salarios por días no trabajados. Eso se traduce, como bien lo dijo Jorge, de repente, o sea, si tú lo lees y tú dices, ah, no, lo que pasa es que dice la ministra que no me va a pagar. Pero cuando tú lo analizas ese texto, pasan dos cosas ahí. Una que es que ahí lo dice, por días no trabajados. Es decir, si yo recupero los días y pago mis días que no trabajé porque estuve en huelga, entonces me tienes que pagar. No sé si me logro explicar. Eh, pero por otro lado, abre la oportunidad, porque si tú sigues leyendo el documento, en la parte final establece que el día 19 de julio, creo que es, hay una segunda reunión con la ministra para evaluar el cumplimiento o no de lo acordado en ese documento. Puede ser que el día 19 entonces se diga, bueno, es que ahí dice que yo no voy a cobrar por días no trabajados, pero yo estoy dispuesto a recuperar los días no trabajados, porque estaba en huelga, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Puede ser que en ese momento se llegue a un acuerdo más preciso con la ministra de Educación sobre ese elemento. Lo otro es que si revisas más adelante, en el mismo documento, existe una firma que la ministra plasma en ese documento. Y al plasmar su firma, ella establece dentro de ese documento su voluntad o su consentimiento de que ella dijo lo que está arriba. Y eso significa entonces que ella dio una declaración de su parte en función del tema de los salarios. ¿Eso qué significa? Yo no sé si por acá en algún momento los dirigentes docentes que no han firmado todavía o que van a firmar, porque sé que tengo entendido que hay como uno o dos gremios que van a firmar siempre el documento luego de haber consultado con sus bases.
yo le solicito o le recomiendo que pidan copia autenticada de ese documento que van a firmar. Es decir, ahí mismo en el instante le dice, firman y le dice, necesito copia autenticada, no que me dé la copia, no, la copia simple no, copia autenticada. ¿Por qué? Porque la copia autenticada sirve como prueba en cualquier proceso judicial, ¿ok? Ella firma y ella firma y ella declaró que los salarios no se iban a pagar. Entonces, eso violenta todo derecho subjetivo que tiene el educador que estuvo en huelga a percibir sus ingresos. Como bien lo dice Jorge, siempre los educadores recuperan el tiempo que no se utilizó por estar en huelga, lo recuperan. Ya yo toda mi vida he visto educadores en huelga que luego de haber retornado plantean planes de recuperación académica, ya sea al final del periodo académico, ya sea al inicio del periodo académico siguiente, pero lo hacen y siempre lo recuperan y los estudiantes no se quedan sin el proceso enseñanza-aprendizaje. Eso por una parte. Por otra parte, en el tema de las licencias sin sueldo, Recuperar en educación, Alberto, disculpa que te interrumpa, es una adecuación de todo el contenido que tiene que dar el educador durante un año y siempre lo han cumplido. siempre lo ha cumplido, siempre lo ha cumplido y eso nunca ha fallado. Así que es muy importante que eso se maneje. Por eso yo señalaba que para mí el numeral 2 de ese documento firmado queda abierto. Me da la impresión a que el día 19 de julio se pueda conversar ese punto, porque ahí dice por días no trabajados. Es decir, si yo trabajo esos días, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, ministra? Puedo recuperar mis ingresos, puedo Puedo, tener mis no, ingresos deben que no recuperar. percibí, ¿ok? Puedo percibir los ingresos que no percibí en su momento. Eso se puede dar en una conversación. Todo es posible, todo es posible. Yo conversaba con los educadores de acá de Azuero y le conversaba sobre ese tema y le decía que incluso el mismo documento en sí ya se convertía en una prueba fehaciente para cualquier proceso judicial, ya sea en el aspecto administrativo, en lo contencioso, incluso hasta en el ámbito penal, si así lo tuviéramos a bien, artículo 355 del Código Penal que establece el tema del abuso de autoridad por temas de intimidación y demás y otras cosas más que bueno, que no vienen a caso No, y de ahorita, procedimiento también, Alberto, que de procedimiento. Entonces, eso por una parte. Lo otro que quería comentar en el tema de las licencias sin sueldo. Por alguna razón, en Azuero no hubieron procesos abiertos. Tengo que señalarlo categóricamente porque he estado directamente involucrado en todo el bueno, proceso se de la entiende, huelga. Alberto, paréntesis, que hay algunos como que no han llegado tan en camino. Ojo con eso. No, 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 no. No va a llegar porque la semana pasada y la semana antepasada se había hablado de que iban a venir gente de asesoría legal de Meduca y yo directamente fui y hablé con la directora regional de aquí de Herrera y que me atendió muy amablemente y le dije, mira, tú no puedes hacer eso es ilegal. Y si se hace, después van a tener que atenerse a las consecuencias. Yo pienso que en cierta medida ellos quedaron preaviso y pues no decidieron no proceder de esa forma acá con los educadores, pero sí hay muchos con licencia sin sueldo. Entonces, viendo este tema de la licencia sin sueldo, se entiende de que los educadores que el día de mañana regresen a clase, automáticamente esa licencia sin sueldo se deja sin efecto. Sin embargo, para los efectos de Azuero, yo casualmente ahora en la tarde le estoy pasando un documento de petición a los educadores para que lo presenten a su director y lo presenten con copia a la dirección regional, de manera tal de pedir o solicitar que se deje sin efecto la licencia sin sueldo por una sola y sencilla razón. Esa licencia sin sueldo jamás fue solicitada por ningún educador. Y como no fue solicitada,
no es una licencia legalmente constituida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, las dos grandes preocupaciones que tienen ellos, que es el salario retenido y el tema de la licencia, tiene solución. Primero el de la licencia y luego el del salario, que puede hablarse, y por eso lo menciono muy reiteradamente, porque sé que este programa lo ven muchos dirigentes docentes, que aprovechen la reunión del 19 de julio para exigir que ese salario sea pagado y que pues se haga un plan de recuperación o Como siempre se de ha hecho, recuperación Alberto, del como tiempo, siempre se ha hecho. exactamente, y que se cumpla con eso para que ellos, ¿por qué? Porque escuché incluso muchos educadores decir, ah, bueno, como no me van a pagar, entonces no hay nota del primer trimestre porque yo no he trabajado. Entonces ¿cómo queda el estudiante que está esperando nota del primer trimestre? Así Acuérdense, es. incluso, Espera, nota de los contenidos del primer trimestre. del primer trimestre. Entonces, es un poco como jugar que con una navaja de doble filo, ese tema del pago de los salarios o no. O sea, hay que ser inteligente en ese sentido. Pienso yo y creo y confío plenamente en la experiencia de los dirigentes docentes, porque sé que tienen gente de mucha experiencia que está frente a los gremios, que el día sábado 19 van a poder llegar a un acuerdo en ese sentido de los No, salarios. no solo los dirigentes, Alberto, las bases de las distintas organizaciones han demostrado realmente tener mucha claridad frente a sus derechos y eso es importante. Hay una evidencia de un andar de medio siglo en el movimiento magisterial que ahora ha sido perfectamente visibilizado. Mira, y en ese sentido, Alberto, porque el programa no va a ser muy extenso, me gustaría ir con Antonio, compañero Antonio Méndez, porque Antonio, estamos en una fase que ya entendemos el tema eh, gremial, magisterial frente a esa relación con el Ministerio de Educación y cómo van a plantear ese retorno a clase, que para todos los efectos también forma parte de la preocupación de los educadores. Siempre ha estado en estos 80 días ese elemento como principal preocupación en esta lucha de esta huelga, que por cierto no es para estas generaciones, sino justamente para esas futuras generaciones que están en sus aulas de clase. Pero ahora vamos a un tema político, Antonio, contigo en esta fase del programa. Esta decisión, por supuesto, que tomó en primer término la dirigencia, la mayoría de los gremios, eh, evidentemente, y también ahora EVE que se ha sumado y entiendo que hoy estarán los otros tres gremios pues decidiendo si se suman o no a ese documento que no es un acuerdo de finalización de huelga, eso lo tenemos claro. Eh, Políticamente, Toño, ¿cómo percibes ¿Queda el país? ¿Cómo queda el el país? país? ¿En qué momento estamos? Una coyuntura que duró 80 días. Bueno, mira, yo quiero empezar comentando, vi esta mañana un artículo que ha circulado mucho, un balance que dio un señor, no tengo el nombre, ya por ahí me lo van a dar, De apellido Pérez. que se llama El ganador del Royal Sí, sí, Rumble del primer año de Molino. un No, amanuense, mira, no, es un amanuense servil, es vocero del gobierno. sí, pero los planteamientos son debatibles, ¿no? Entonces, es un buen planteamiento Claro, por para, ejemplo, el tipo dice Méndez de que Trump sobrevivió, ¿cómo es que? De que Molino sobrevivió a la tormenta de Trump. El tipo se a la agachó tormenta chupa, perfecta. Lo que no dice él es en qué el tipo condiciones sobrevivió. se convirtió en un chupapelo de Trump. Por eso es que ha logrado sobrevivir, porque el tipo le está comiendo los dedos a Trump. Es Y por él eso. mismo lo dijo en Perú, él mismo lo dijo en Perú, el Exacto. mismo Molino dijo eso en Perú. Sí, ya lo dijo. Sí, a ver, mira, yo quiero leer este primer párrafo para hacer sobre eso mi disquisición muy rápida y contundente, ¿no? Mi ejecución política. El tipo dice, el ganador del Royal Rumble el primer año de Molino, por más que escuche, y con razón, los lamentos sobre el estancamiento económico, el aumento del desempleo, ¿no? O la caída de las encuestas, es imposible ignorar un hecho ineludible en el terreno político. José Raúl Mulino ha salido vencedor de su primer año de gobierno como si se tratara del Royal Rumble, ese caótico evento de lucha libre donde gana quien contra todo pronóstico queda en pie tras sacar
del ring 1-1 a sus rivales y pasa a describir en qué sentido Molino ganó. Pero lo primero que me llama la atención del artículo es que no es nada desestimable lo que él quiere desestimar, que ha dejado al país en una difícil situación económica, ¿no? Eh, que, eh, y que ha tenido una serie de contradicciones que en el mismo artículo él dice que, que podemos ignorar, ¿no? Como por ejemplo el tema de su popularidad. O sea, Inclusive diciendo dice que que a un alto costo humano ha logrado ah, imponer, o sea, mínimo Hitler es un héroe, pues, o sea, claro, un porque tú asesino. no puedes decir, es como que yo diga, vaya, ¿sabes qué? Me gusta esta chicha de naranja una vez que le saqué la zanahoria y todo lo demás que tenía la chicha. Estoy hablando de un sujeto, le estoy quitando componentes y dando uno solo y entonces lo juzgo por eso. O sea, es un pésimo análisis. Pues tú, bueno, yo voy a pensar que él pretendió dejar un punto para verlo, porque no es falso que ese punto es importante que pues yo voy a hacer lo mío. Este, lo primero, algo que ya se ha mencionado aquí, hemos transitado ese lograr su proyecto, le ha costado convertir una democracia formal llena de elementos cuestionables en una dictadura oficial y visible para todos. Eso es una nueva categoría en la esencia y el ser del Estado panameño en este momento. Tuvo que hacerlo para poder llegar a un grado de manejo y de control de la situación. Ha tenido que convertir al Estado, que es el aparato represivo, ¿no? De la clase dominante, la ha tenido que llevar a otro nivel de funcionamiento, ¿no? Que le ha costado al país ya pasar de ser reconocido como un país que no respeta los derechos de los trabajadores laborales a ser un país que en general no respeta los derechos humanos, y ahora Panamá está bajo la lupa pública en ese aspecto en todo el mundo, sobresaliendo aquí la represión de los grupos originarios que tienen un gran lobby a nivel mundial sobre el respeto de este tipo de grupos. Bueno, él apareció en el escenario como, además de un represor y todo lo que dijo Jorge antes, fue un homicida y un país un presidente que tiene sitiada dos comarcas indígenas, un área, vaya, en Boca del Toro el 73% de la población es originaria, y ese 73%, el 92% son nove, que en términos generales los nove representan el 97% de la provincia de Boca del Toro. Así que bien, hay latinos y hay, pero en términos generales es población indígena lo que tiene ahí, ¿no? En las condiciones que, además que cuyas condiciones humanas fueron, y en algún momento, también en otro programa, quiero hablar de la provincia de Boca del Toro. Estoy preparando un estudio sobre eso que ha arrojado elementos muy, muy importantes. Pero por ahí se va, Es ¿no? correcto, Toño, hay El, que hablar de el- Bocas del el- Toro. el gobierno de Molino, y lo otro es que se caracteriza por haber incrementado esta dictadura, el pie de fuerza, en 2.000 hombres, 1.800 que reconoció primero y 800, 1.200 y 800 que acaba de graduar. Eso indica que ese va a ser su estilo de gobierno, ya lo sabemos. El tema es que es un gobierno que, lejos de haber logrado algunos objetivos en esta coyuntura, se hace de temer incluso para las propias élites, ¿no? Que también usted sabe que en los temas de los negocios que se entregan y todo lo demás, alguien con tanto poder. Ahora, Toño, pero paréntesis, el proyecto de aumentar el pie de fuerza de la policía en Panamá no es de Molino, viene de gobiernos anteriores que sistemáticamente están aumentando el número de jóvenes que ingresan a esos programas. Vamos a Ojo, ver, sí, claro, en la medida que no ojo. le dan trabajo, que son capaces de dar trabajo, lo meten en la policía. Pero vamos a ver para qué, cuál es su utilización, ¿no? Lo cierto es que él ha llegado con mucho entusiasmo y lo hizo, ¿no? Concreto, independientemente de, todo el mundo quería tener más policía, pero nadie lo hizo, y dónde lo puso inmediatamente, ¿no? Vamos a ver Yo si creo, eso. yo puedo agregarte algo, Méndez, a eso que estás diciendo, el contenido ideológico. Es decir, él Exacto, lo hace no como una simple reacción del Estado a un disturbio social, sino como parte de una cosmovisión en donde en el Mercosur él vende que ha derrotado a un supuesto plan de la ultraizquierda para sacarlo del poder. claro. Es decir, él No, le da un contexto ideológico de ultraderecha fascista, trompista, exacto.
Nosotros reaccionario, no se trata de una conservador, fuerza pública para reprimir el crimen ni para exacto, proteger la frontera. un Se trata de una proyecto fuerza fascista pública que la está neonazi, utilizando, la está así. presentando en primera instancia para enfrentar movimientos sociales. Así que ahí coincido con Jorge plenamente de que lo está presentando como una fuerza pública para en la práctica. En la práctica eso es así, ¿no? Porque todavía no hemos registrado, sino por el contrario, visto lo contrario, que no hemos visto una disminución del crimen, de la criminalidad y de los problemas y los conflictos sociales, ¿no? El tipo, el primer uso que le da es reprimir a su enemigo, al movimiento social, a todo aquel que obstaculice su programa de traer la mina aquí, por encima incluso de los otros, de los determinados por los otros órganos de gobierno. Entonces, eso es algo que le va a pesar a este gobierno en todo el escenario internacional y que lo puede llevar también a las llamadas calificaciones que quiere lograr, no lograrla. Otro punto que quiero señalar del momento en que la coyuntura está cayendo, porque al final voy a decir algo sobre lo que viene, es el tema de el paso de un nuevo actor social, ¿no? Básicamente el de los educadores como la vanguardia del movimiento social panameño. Eso es un movimiento bien heterogéneo, va a tener otras connotaciones que el liderazgo que tuvo el peso que tuvo el liderazgo de los trabajadores de la construcción. Entonces eso va a ser una nueva situación, pero quiero decir que frente a esto, respaldando un poco lo que dijo González antes, el educador no está para nada desmoralizado ni deprimido. Fue a la lucha sabiendo lo que arriesgaba en términos de salario, etcétera. Quizás no se pueda presentar, digamos, una huelga en el muy, muy corto plazo, por lo que sea, digamos, mina, por lo que sea, pero el educador, por lo menos te lo digo por lo de AEB, está con una elevada moral. Un poco pesó la vuelta a clase, el tema de los estudiantes, ¿no? Como decía González, pero sí quiero decir que el docente se siente orgulloso de haber peleado como peleó. Y nadie lo está descalificando en este momento a nivel nacional. El gobierno ha empezado una campaña para tratar de desacreditar a los dirigentes de los docentes, ya la habrán podido ver, ¿verdad? Pero por supuesto los docentes no son mancos, han aprendido mucho políticamente en esta coyuntura. Digo políticamente porque con este gobierno tienen que estar preparados políticamente. Ya con este gobierno no es un tema de debatir los temas académicos, el currículum, los indicadores de flujo de la educación, nada de eso. Con este gobierno los gremios no van a poder evitar el ser actores políticos que discuten el tema de más amplio espectro a nivel nacional que la educación, independientemente que tengan una posición siempre progresista de la educación, pero este actor se perfila como un actor muy importante y lo más importante es que no está para nada, y vuelvo y repito, deprimido ni decepcionado. Sabe que hizo una lucha y que si esa lucha tuvo sus limitaciones en su alcance es porque quizás no tuvo suficiente acompañamiento o por los factores que queramos ver en otro momento. ¿No? Y porque el gobierno era un gobierno dispuesto a llegar hasta donde llegó con el tema de la represión anteriormente mencionado, ¿no? Entonces, eso inhabilitó en su accionar a otros actores sociales, pero los docentes se presentaron como un ente ejemplar para la sociedad panameña en este momento. Vamos a ver cómo va a tratar hasta dónde llega el gobierno tratando de desacreditar a un maestro, lo cual es desacreditar su propia gestión de los actores principales de su gestión de gobierno, así que eso no va a tener sentido. Otro tema que quiero llamar la atención es el tema de disculpen, es que estoy tratando de leer unos apuntes que dice aquí. El tema de que la licuadora de la historia, miren lo que ha pasado. Tuve problemas, disculpen por leer un índice que dice. A ver, esto es muy importante. Los actores sociales que no lograron sostenerse en la lucha no han desaparecido. Queda la tarea de reorganizarlo. Queda la tarea, sobre todo para los docentes, para los actores que han quedado muy activos, acompañarlos en el proceso de su resiliencia, porque han resultado bastante heridos o no son actores desaparecidos. Pero lo más interesante es que el nivel de impopularidad que aquí, el que lo quiero mencionar, que no lo mencionó el autor del artículo,
en que ha quedado la presidencia activa la licuadora de la historia para la gestación de nuevos actores sociales. O sea, con un gobierno llega a estos dos niveles, dictadura así e impopularidad, empieza la licuadora de la historia a hacer su trabajo de gestionar nuevos actores sociales. ¿Qué es lo Bueno, que pero eso creo lo que vamos venimos a ver? discutiendo ya hace 2 años, Toño. Lo venimos discutiendo hace 2 años. Bueno, pero los hubo, en la coyuntura de la mina hubo muchos actores Por eso, sociales nuevos y yo creo que esa es la tarea, porque eso me lleva al cuarto punto. La tarea pendiente, la tarea de ayudar a acompañar la gestación de esos nuevos actores sociales en el contexto de un ahora, gobierno. Toño, también hay que entender otra cosa siendo objetivos. El día viernes que se firmó ese documento, que así lo denomina Alberto y yo me sumo a eso no es un acuerdo, un documento. No todos los gremios firmaron y resulta que hoy domingo hay un gremio que ha definido no AEVE, adherirse. AEVE, después No, no, Asomogret ha decidido no adherirse al documento Ah, sí, claro, claro. y Eso es, continuar la huelga. No sabemos si los otros dos gremios, es decir, entiendo que la SOPROF y no, el no, otro, AEVE no va a continuar la sí, huelga. AEVE Sintet. no va a continuar la huelga, no la va a continuar después de una conversación con su No, pero masa. ellos, lo que te quiero decir es que el escenario para mañana, Toño, no es blanco y negro, sino que el gobierno tiene que, en función de este escenario que tendrá mañana, cambiar su discurso. Ojo, aquí nadie ha ganado ni nadie ha perdido nada, ¿eh? Ojo, No, bueno, estamos es en que la una nueva historia, fase bueno, de a la Así ver, mismo lucha es, en así donde mismo es, cada actor, a ver, espérate, así es. en donde cada Mira, actor, yo sí la creo historia después, continúa. Ajá. después de escuchar, exacto, yo sí creo que en esto sí tenemos que ser autocríticos, porque es parte del programa también, sí, para poder construir crítica. Y es que la narrativa, los procesos humanos no son solamente materiales, sino también culturales, subjetivos. Exacto. Y desde la subjetividad podemos entonces incidir en los procesos o fenómenos materiales, en este caso las tendencias económicas y sociales y las actitudes. correcto. Entonces, si la narrativa que se impone desde la dirección de los gremios es que no quedaron golpeados y la gente no los acompañó, esa narrativa entonces le permite al gobierno vencer, porque es la narrativa que intenta vender el gobierno. O sea, Pero una narrativa falsa. ellos tienen lectores, depende de Rebeca. Ellos, bueno, también, exacto, es falsa, pero si los demás la asumen, se hace realidad, porque Claro. es parte de la batalla de propaganda y de control de masa a Oye, la través del uso de la comunicación tecnología. mediática tiene su La Estamos peso. internet, obligados a decir eso que, para, Rebeca, esto para es bien tratar de complejo. consumar y llevar la derrota hasta Esto, los reveses hasta un punto esto es extremo complejo. y Y Esto es lograr complejo. desanimar a los actores. este gobierno ha demostrado que es experto haciendo esas cosas. Esto es Dale, una No, sigue, no, lucha, Jorge. esta es una lucha de clase en donde hay claro. instrumentos de control tecnológico, Sí, donde señor. hay instrumentos de inteligencia y contrainteligencia en desarrollo. Entonces, si la narrativa que asumimos desde el campo popular, bien, es la que copiamos de aquella que pretende imponer el enemigo, algunos de los cuales lo creen, otros saben que no es así, pero tienen que vender lo suyo. Si nosotros asumimos esa narrativa, entonces le damos la razón al gobierno y en efecto eso puede desarticular subjetivamente y anímicamente a las masas docentes y al resto del pueblo panameño en condición o en capacidad Sí, de porque toda acción. lucha política al final es una Claro, lucha y psicológica. eso tiene una consecuencia en las cosas más cotidianas. O sea, estas vainas que estamos hablando tienen incidencia cotidiana en la actitud de la gente frente a la opresión, frente a la imposición, la actitud o no a ser rebelde frente a muchas cosas de la vida personal, laboral, etcétera. Entonces, pero la narrativa que estamos haciendo en este programa es la que tiene que asumir el movimiento popular y en especial los docentes. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho, uno, que ellos tienen la responsabilidad de dar clase. Entonces, éticamente hay un compromiso ahí, que va a estar en todo momento haciendo presión, partiendo de eso. Dos, este es un gobierno de carácter dictatorial. Entonces, ya siendo una dictadura, las formas convencionales o clásicas para enfrentarla, llámese
acumulación de fuerza, llámese sistema de alianza, etcétera, inclusive los propios objetivos. Ahora la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos pasa a ser convocante y transversal a todos los sectores de la sociedad panameña y tiene que acompañar todas las demás consignas. Eso notaba en este análisis. Creo que de esta experiencia también cabe la necesidad de politizar al movimiento docente y a los movimientos de masa. Es decir, yo creo que como nunca aquí se leyó la Constitución. Eso sí es verdad. Yo creo que como nunca una lucha social, se lo digo con Sí, sí, honestidad, Sí, tal tal vez desde la dictadura militar, tal como cual. nunca una lucha social fue acompañada de argumentos legales y el intento de construir una hermenéutica narrativa e Sí, interpretativa de la ley y del derecho constitucional y de la historia constitucional del derecho y del derecho constitucional, como lo ha hecho este programa y el movimiento popular. Yo creo que eso es importante ganancia, señalarlo. una Entonces, ganancia inmensa. la narrativa que tiene que confrontar la narrativa del opresor, créanla ellos o no se las crean, pero es la que dicen, es que este movimiento táctico no significa una derrota necesariamente frente a este tema de la Es un 462. movimiento lateral el que estamos haciendo ahí. Exactamente. Bien, sencillamente que se replantean los mecanismos de lucha, inclusive hasta el horario de lucha. También, también. Las sesiones ordinarias vuelven al horario de siempre, en horas de la tarde, 3 4 de la Correcto. tarde. Ahora se pueden sumar sectores que fueron hasta Blandengue, sectores que fueron guabinosos. Yo pienso que aquí hay que tomar nota de hasta dónde la gente puede llegar y cómo son. Y saber usarlos, ya sea en su demagogia, su cargo de conciencia o en su sencilla y llana realidad de debilidad para enfrentar la represión del poder, tanto material como judicial. Y en esa así grada, es. Bueno, cuando y ahora pasemos al emerge, primer Jorge, debate, dígame, ahora emerge el tema de la lucha por la democracia. claro, Me gustó mucho el cuando se análisis de pase, Jorge, así sí, mismo es que no hay que Jorge. olvidar, cuando se De pase el acuerdo primer 100%. debate al segundo debate, hay que llenar esas gradas, hay que volver a Así convocar a las mismo es. enfermeras, a los sectores de la salud, hay que volver a convocar a CONATO, ahí van a estar. Ahí van a estar. ¿Por qué? Porque son los escenarios burocráticos, bueno, donde se desenvuelven. Donde se pueden desempeñar, claro. Eso hay que saber utilizarlo y hay que saber debidamente explotarlo. Entonces, en todo momento, a veces los repliegues tácticos son necesarios. Por ejemplo, No es necesario. estamos en los próximos días, hoy estamos aquí, hoy es 12 13. Hoy es 12, creo. Bueno, por estos días se está celebrando el Ahora, repliegue pero, a Masaya. paréntesis, Espérate, Rebeca. paréntesis, paréntesis. Espérate, Rebeca. Antes de irnos, ujú, Se está celebrando el repliegue a Masaya. ¿Qué fue el repliegue a Masaya? El repliegue a Masaya fue cuando las columnas sandinistas de Managua, en una situación general de ascenso de la revolución para la toma del poder, en ese momento táctico, a mediados de julio, dentro de Managua no estaban en una buena condición para vencer. Se repliegan a Masaya, se colocan en una mejor situación y desde ahí nuevamente avanzan a Managua y toman el poder. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces los repliegues son movimientos tácticos para quedar colocados en una mejor posición desde la cual hacer la lucha. Los educadores ya tenían 80 días, que significan 4 o 5 quincenas sin cobrar. Materialmente, en una sociedad de consumo, están golpeados. No todos los educadores son campesinos, no todos los educadores tienen un huerto, muchos educadores viven en ciudades, así que desde el punto de vista material, en una sociedad de consumo y de mercado, sometidos también a represión, en donde muchos aliados cayeron en el camino. Eso es algo que es oh, importante señalar. Yo creo que también eso es parte de la narrativa que hay que decirle a claro, los compañeros educadores y que deben de reproducir. Ellos no quedaron, ellos quedaron solo por su fuerza, por su nivel de mística, su nivel de cohesión. Pero ujú. aquí los obreros de la construcción fueron judicializados, más de 200 con expedientes abiertos. Su máximo dirigente está asilado, Caballero está en La Joya, Cerrut está en la embajada de Nicaragua, Genaro López está prácticamente encarcelado en su casa, algo inimaginable hace unos meses. Hay indígenas muertos, se habla oficialmente de 3 o 4 bocatoreños asesinados en el marco de la Operación Omega y la suspensión de garantías constitucionales. Hay un grupo importante de dirigentes universitarios que está imputado, judicializado. Eso no se veía de la década del 80, de la Pero época de ojo, Manuel, ojo, Manuel Albert, Antonio Noriega.
Jorge, que nos quedan La unos población, minutos porque la población de Arimae se levantó y fue salvajemente reprimida por el Senafrón, que se ha convertido prácticamente en un ejército interno de ocupación. Entonces, esta coyuntura nos ha permitido estudiar el carácter dictatorial y represivo del régimen, que no es una democracia, es una dictadura, es un gobierno autoritario. mira, es importante que no nos vayamos de aquí sin contextualizar que para mañana, después de este documento que firmaron una gran mayoría de los gremios magisteriales, queda como en suspenso el documento con esta declaratoria de Asomogreb que decidió no firmar el documento y entonces les leo el punto 4 de ese documento que dice. Dale. De igual forma, el Ministerio de Educación se compromete a que no proseguirá con la notificación de los procesos de los educadores que no han sido notificados de estos a la fecha de este compromiso. ¿Y qué pasa con los que decidieron no adherirse? Hoy decidieron no adherirse a ese documento. Genera una situación para el Meduca inmediatamente de contradicción con el cumplimiento fiel de eso que ha firmado la ministra, como bien lo Aparte, planteó Rebeca, tengo Alberto entendido que Petit, en Bocas del Toro, las comunidades y los padres de familia han decidido no no abrir enviar a clases. los hijos. Exacto. Eso también hay que anotarlo en el mapa de toda esta situación. Entonces, Así que esto ese está en documento, desarrollo. no, pero como te digo, esa victoria pírrica que se están anotando los salameros del gobierno y bueno, los personeros de este gobierno, y que la ministra puso su rúbrica, ya ese punto 4, léanselo bien, queda en el aire con los que siguen en la huelga, con los gremios magisteriales que siguen en la huelga para mañana. Porque dicen, eh, a la fecha de este compromiso, que era el 11 de julio, o sea, el día viernes. El viernes, Y hoy un gremio dijo de eso que está en la lista, que no aparece la firma ni aparecerá. De hecho, están ellos a ver, están de cuarto. No aparecerá esa firma. Ese punto 4 queda complicado para el Meduca, para el equipo de asesoría legal del Meduca. Ven que las Rebeca, contradicciones siguen. ahora nos envías ese link donde sale esa noticia de los compañeros de Colón, por favor. Sí, por Sí, favor. sí, sí, ya está en las redes, ya está en las redes. Bueno, Bueno, importante, ¿no? como Y yo creo que sea, la asamblea de AEB fue bastante eh, nutrida, me parece que tuvo mucha mística. Yo creo que ahí la gente está clara y entiende que es No, y una cuestión táctica, se respeta la decisión de la asamblea, ¿eh? es una cuestión bueno, táctica yo porque solamente tampoco la quiero que huelga. ustedes sepan que la militancia de AEB, la inscripción de AEB tiene 9.000 y tanto inscritos, ahora hemos pasado los 10.500. Sí, pero con el poquito de AEB está firme, Asomogrep queda místico y inhabilitado el orgulloso punto de lo que en 4 de ese AEB no hay. documento. En AEB se podrá encontrar, pero muy poco docentes que estén renegando, a pesar de que han perdido dinero personal, o sea, salario, pero yo eso lo puedo decir con conocimiento de causa, la mística todavía es alta. La No, no, sí, mística sí. es alta y creo que había salido con un compromiso de responsabilidad, sabe el nuevo papel que tiene como uno de los actores sociales más importantes, entiende que el gobierno va a intentar desintegrarlo como sea. Tenemos a un segundo dirigente, al subsecretario general, también procesado, así No, como lo... no, nuestro espaldarazo a todos los ¿no? educadores, No Toño, a sabía, todos. Entonces, no sabía. AEB está en pie para la lucha, para continuar la lucha. Es un actor que además tiene un asidero entre las bases sociales de la población, ¿no? Un arraigo. Y bueno, nos sentimos con responsabilidad de continuar en todas las luchas sociales del pueblo panameño, Así es. ¿no? Yo creo que Bueno, y sabemos que la pelea es peleando, y ahora vemos que con este gobierno la pelea va a ser peleando con rodillazo en el ojo y rodillazo en los testículos, porque estamos frente a una dictadura. Entonces el docente panameño ni se vende ni se raja, ¿no? así es. Yo creo que ahí es importante, pues también rescatar al mismo tiempo el papel de Asoprof, el Exacto, papel de estos compañeros de Colón, que le voy a ser honesto, ha sido muy bueno. sorprendente.
la mística de este joven dirigente, y digo joven, tal vez puede tener mi misma edad o hasta más viejo que yo, pero no lo había visto Oye, antes, somos tengo que jóvenes. reconocerlo. ¿Qué pasa? Y Somos jóvenes. es un liderazgo que ha venido a renovar también los bríos y la Jorge, fuerza del movimiento así es. magisterial. Jorge, aquí está Anthony para que dé una palabra final en esta coyuntura, que esto no acaba. Saludos, Anthony. Estamos en una siguiente fase de esta coyuntura y nos vamos, Anthony, contigo. Gracias Rebeca por el espacio. Un segundo. Ya voy a apagar el frío. Listo, bueno, gracias. Justamente iba a pedir la palabra. Creo que es importante desde la esfera social universitaria hacer un aporte en este espacio, entendiendo bueno, la coyuntura no termina. Eso es lo primero que me gustaría recalcar lo que usted ha mencionado. La coyuntura está en su primera faceta, entendiendo que es el primer año de Molino y que debemos reconocer que las bases del imperialismo y del neoliberalismo se han fortalecido, eso hay que reconocerlo. Y el salto, ¿no? El salto de una democracia fallida a un estado dictatorial es muy evidente. De hecho, nosotros, bueno, a nivel de organización como PAT, estuvimos entregando un informe a la OCLAE, nuestra responsable de Relaciones Internacionales, la compañera Justin, envió un informe sobre la situación o la coyuntura en Panamá, cómo se ha desarrollado, también desde la perspectiva estudiantil, la cantidad de abusos que se han dado y bueno, ese informe, quiero que sepan que bueno, son los primeros que les mencioné, si tienen el privilegio de saber que ese informe fue presentado en la CELAC y que es un informe que está, digamos, a nivel internacional, llegando a comunidades internacionales, está llegando a los partidos comunistas, está llegando a la juventud, está llegando a ONG, y es importante, bueno, hacer esa acotación, ¿no? Desde el escenario universitario, pues reconocer que la Universidad de Panamá fue despedazada en en distintos pedazos y que eso se debe también al propio estado de la Universidad de Panamá y a sus problemas internos, ¿no? La debilidad frente a la coyuntura y cómo no, cómo agarró Molino a Flores se debe al propio sistema interno de la universidad y que eso es algo que debemos resolver porque nosotros tenemos la consigna de que no necesitamos una universidad con autonomía que solamente que defienda solamente los intereses de ciertas autoridades y incluyo también todo lo que tenga que ver con la corrupción dentro de la Universidad de Panamá y lo he mencionado, se lo he dicho directamente al rector, sin ningún tipo de pepitas, porque creo que eso es algo importante. La Universidad de Panamá queda desarticulada por sus propias debilidades internas. Ojo, la Universidad de Panamá, el movimiento estudiantil, en todo momento estuvo acompañando la lucha de la Ley 462 y claro, ahora hay distintos temas. Hoy podemos ver a distintos diputados en diferentes medios de comunicación hablando ya abiertamente, ya digamos sin miedo, porque creen que la coyuntura ha acabado y tienen una lectura de que nosotros el movimiento social tiene un golpe derrotista y claramente no es así. Eso tenemos que mediatizar de que no es así. Totalmente. Hacia allá vamos, Pero hacia ello podemos ver a vamos. una Paulette diciendo que ella está de acuerdo con la 462 y que le parece bien y que no se arrepiente, pero Es que también ella no podemos sabe cuál ver es su función. Ella no sabe cuáles son a sus un tipo funciones. como Pérez Barboni, que todos sabemos cuál es su posicionamiento, diciendo que la mina hay que abrirla. Es decir, lo que ya sabíamos que iba a pasar, es decir, si nosotros permitimos que nos golpeen en esta primera oleada, ellos van a sentirse con fuerza para seguir golpeando y meter todos los otros temas, el tema de la mina, el tema de los embalses. Entonces, sí, nosotros a nivel universitario debemos reorganizar la fuerza en la Universidad de Panamá, pero también me gustaría aportar que hay una amenaza grande, ¿no? Que amenaza todo lo que es la faz de la Universidad de Panamá, que es que
de la intención de este gobierno es aprovechar justamente su fuerza dictatorial para mover la universidad a Clayton. Entonces, eso representa para el movimiento social y para el pueblo panameño una gran amenaza que debemos afrontar juntos y que debemos defender la universidad. Claro que No las así se autoridades, hará. sino a la universidad. Claro Y que así se hará. justamente Mira, una de las defensas de la universidad va a tener que ser exponer a todas esas autoridades que utilizan la universidad para sus no, intereses ya personales. tendremos nuestro Pero espacio, también, Anthony, para discutir pero justamente también, eh, nuestros temas internos. Me podría quedar más tiempo, pero tengo un compromiso en unos minutos claro, con el otro programa y tengo que despedir porque son ya las 12:33 y ya me tengo que ir. sí, Estamos sí. haciendo la Lo hora. último que diré, Rebeca, es que, bueno, síntesis, nosotros vamos a mantener la resistencia. Creo que esto nos va a permitir también reconocernos los logros que hemos tenido, los avances cualitativos que hemos tenido en medio de una coyuntura que, pues, no, en una primera faceta no hemos logrado no hemos logrado lo que queremos, pero estoy seguro que a la hora de hacer los balances profundos vamos a ver No, todo lo que estamos en hemos sacado. positivo. Estamos en Claro, positivo No, y todavía no se logra, Anthony. Esta coyuntura está abierta. está abierta. Ese tema se claro. tiene que discutir en la Asamblea y dentro de la Asamblea veremos quién es quién. Claro. Así es, Sí, lo así último es. ahí, En mi Jorge, opinión, con el hecho Jorge, mira, de que logremos que la Asamblea entre en contradicción con el Ejecutivo es un logro. Y otro Mira, tema que es importante para el movimiento la estudiantil y asamblea ya para vivió, todos, un paréntesis, la asamblea ya vivió en el 23 que el pueblo pasa factura, Jorge González. un tema importante, Rebeca, para todos, es el memorándum de entendimiento de patria. Es un eje articulador Total, total. transversal, inclusive hasta policlasista, porque es de carácter antiimperialista y nacional. Y sobre ese eje y el de los derechos humanos cabe articular. Claro que sí. Mira, me tengo que despedir, nos tenemos que despedir, pero mira, me voy con un anuncio que está por allí circulando de los compañeros del Frenade. Son muy interesantes y que dicen exactamente lo que corresponde en este momento. El pueblo humilde, honesto y trabajador reconoce el sacrificio, el valor y la dignidad de los educadores en lucha. Juntos seguiremos hasta derogar la ley 462 y preservar y a ver, y en contra de la ley 462 y las perversas medidas contra la soberanía, la vida y la justicia. Canta, profe, canta. Tremendo, tremendo esta de Frenadeson, que, hombre, reúne lo que nosotros venimos planteándonos en otros espacios donde intercambiamos reflexiones, pero también en nuestro espacio de pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Aprovechamos para agradecerle al compañero Anthony Guevara y a Eduardo Mojica de Pensamiento de Acción Transformadora desde este respeto que nosotros tenemos a la autonomía de esta organización estudiantil y de todas las organizaciones estudiantiles que hoy Toño nos pidió la verdad y que bueno, creo que debemos, compañeros, como instaurar este asunto, Alberto, Jorge y Toño, tener invitados en diversos programas, porque esto es para dar espacio a esas voces. Así que hoy iniciamos con el PAP, pero podemos invitar a los compañeros del MJP, a los compañeros de Juventudes Revolucionarias, a todos los compañeros de las distintas organizaciones que autonómicamente han hecho su aporte en esta y en otras luchas reivindicativas de nuestro país. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto es Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Saludos, buenas creando tardes. poder popular. Chao, Nos chao. vemos. Bueno. La lucha